el cambio en el temario que ha habido implica que nosotros pasamos de hablar de filosofía antigua a filosofía moderna, lo cual es un cambio un tanto drástico, ¿no? Eh, Así que pues hay que hacer un esfuerzo para tratar de comprender estos cambios que se vienen dando, que es, sobre todo es en la parte para exponer el aspecto histórico. Y bueno, hay que tratar de enfocarse más en los problemas de cada época para no confundirnos, ¿bien? Listo, chicos, a ver, empecemos. Habíamos visto la clase pasada algunos problemas que nos habían planteado. Buenas tardes para todos, sí, les reitero mi saludo. Los problemas que nos habían planteado filósofos de la antigüedad como nuestro amigo Sócrates, Protágoras, Platón, Aristóteles, y lo que haremos esta clase es dar un salto hasta la modernidad para entender cómo estos problemas se toman de otra manera. Recordemos que los problemas en filosofía no se agotan, no existen respuestas definitivas en filosofía, pero lo que sí se puede dar es que exista una especie de, ¿cómo lo podríamos decir? Eh, una especie de replanteamiento de esos clásicos problemas, ¿no? Y bueno, esto es lo que va a suceder básicamente en esta etapa de la filosofía, que se llama filosofía moderna, donde nosotros lo que veremos es que los problemas que heredan los medievales tienen que ver sobre todo con el conocimiento. ¿Qué había pasado en el medioevo? Ya que no vamos a hablar detenidamente del medioevo ya. Eh, lo que sucede es que en el medioevo se había planteado el problema de si existían los universales. ¿Qué son los universales? Según algunos medievales, existen algunos conceptos que rigen los objetos. Por ejemplo, este lapicero, ¿no es cierto?, que ustedes están viendo, sería, para poder existir, tendría que derivarse de un universal, que es la idea general del lapicero, en base a la cual se desarrolla o se construye, se elabora este lapicero, y así todos los objetos, incluidos la realidad natural, el ser humano, tendrían que derivar de Dios gracias a la existencia de unos conceptos universales que se llaman universales simplemente, ¿no? Pero hubieron algunos filósofos que dijeron, no, eso está equivocado, son cosas que en verdad no existen, ¿no? Y lo que de verdad existe son los objetos nada más, y los universales son conceptos que nos hacemos, pero que no existen en la realidad. Entonces, en esta discusión apareció un señor que se llama Guillermo de Ockham, y que dijo que esta noción de ideas perfectas o de universales, que para él venían a hacer lo mismo, era erróneo, pues, ¿no? Incidía él en el hecho de que la realidad está conformada sobre todo por materia y por cierta forma que tiene la materia, pero decía él que los universales no tienen una existencia real, sino solamente una existencia mental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él decía que solo era flatus vocis, ¿no es cierto? Cosas que salen de nuestra mente o de nuestras palabras, ¿no? Pero no era nada más que eso. Con esto se dijo que nuestro amigo Guillermo de Ockham había hecho una tajante navaja que permitía distinguir lo que era realidad de lo que no, y con esta navaja, pues de alguna manera, eh, él había afeitado, ¿no?, entre comillas, las barbas de Platón, por decir que eh, le había hecho una fuerte crítica a la teoría de las ideas de Platón y por tanto también a la teoría de los universales. La conclusión a la cual llega Guillermo de Ockham es la siguiente: si no existen los universales, no existen verdades últimas o conceptos últimos, sucede que la razón tiene límites. Y ya sabes lo que sucede en la historia de la filosofía. Cuando alguien le dice, papi, esto tiene límites, ¿qué es lo que hace? Lo explota más. Y eso es lo que va a pasar con la filosofía moderna, ¿no? La filosofía moderna iniciará con un movimiento, el llamado movimiento racionalista, que creerá que la razón humana lo puede todo o puede descubrirlo casi todo. Pero ahora el problema es argumentarlo, defenderlo. De hecho, esta apuesta por la razón ya se sentía en general en toda la filosofía moderna. Tanto el Renacimiento como el humanismo ya habían dado bastante fuerza al peso de la razón. Eh, Esto había hecho que de alguna manera sea pues la filosofía racionalista, la corriente racionalista, les pido perdón, es que está que mi diapositiva está que se mueve un poco, que la filosofía o la tendencia racionalista
sea una consecuencia, podríamos verla como una consecuencia del Renacimiento y el humanismo que resaltaban las capacidades del ser humano y entre ellas la más destacada que es la razón, ¿no? Entonces, el racionalismo tiene que enfrentar esta desconfianza en la razón que nos ha dejado nuestro amigo Guillermo de Ockham. Y de hecho, el racionalista por excelencia le hará frente a estas ideas y tratará de argumentar eh, a favor de la posibilidad de que la razón nos permita acceder a conocimiento pleno de las cosas. ¿Cómo puede ser que la razón lo haga? Bueno, para empezar, recordemos que la diferencia entre el medioevo y la modernidad, la diferencia principal, reside en que, si bien no se ha dejado de creer en Dios en la modernidad, ojo, esto es importante, ¿eh? Muchos de los racionalistas, empiristas o el mismo Kant, que veremos más adelante, no han dejado de creer en Dios. El problema viene por el hecho de que el caso de ellos es que tienen que demostrar sus razonamientos sin apelar a Dios. Claro, puede entrar Dios en sus razonamientos, pero Dios ya no es el fundamento para explicar todo. Y esto era lo que sucedía en el medioevo. En el medioevo sucedía que Dios se usaba para explicar todo. ¿Por qué existe la libertad? Ah, ahí está Dios. ¿Por qué existe el hombre? Ahí está Dios. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que la filosofía moderna apuesta por fundamentar todo desde el ser humano, ya no desde Dios. Claro, se puede llegar a Dios, pero no vamos a fundamentar desde Dios. ¿Bien? Ahora, eh, el racionalismo de Descartes va en esa línea. Descartes, al igual que Ockham, se ha dado cuenta de que hay conocimiento inseguro y por tanto parece que nuestra razón no es tan potente como lo creíamos. Pero de lo que se va a dar cuenta Descartes es que el problema no es tanto eh, la razón, sino la manera en cómo la usamos. La usamos de manera descuidada, según él. Por eso que terminamos obteniendo ideas que son falsas. Esto hará que Descartes termine pues por plantearse algunas cuestiones respecto a cómo debemos conseguir verdades. ¿Qué son las verdades para Descartes? Son lo que él llama ideas claras y distintas respecto de todo lo que sucede en la realidad. ¿Bien? Ahora, ¿cómo obtengo ideas claras y distintas? Bueno, para obtener ideas claras y distintas, tú lo que necesitas es dudar de todo. Primero vamos a dudar de todo, porque si tú asumes algo sin demostrarlo racionalmente, después esto te puede llevar a error. Y si tú quieres tener un buen edificio de conocimiento, lo más importante son los pilares, las bases, las columnas. Entonces, lo que nos planteará Descartes en su famoso libro, El discurso del método, es que debemos dudar de todo aquello que se nos presenta. ¿Por qué de todo, profe? ¿Por qué no puedo confiar en algunas cosas? Por ejemplo, Descartes da tres ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es el de los sentidos. ¿Por qué no puedes confiar en tus sentidos? Profe, no puedo confiar en mis sentidos porque a veces los sentidos nos engañan. Claro, eso sería lo que diría Descartes. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que alguna vez has viajado, ¿no es cierto? Ya sea transporte público, privado, en un día muy soleado y parece que el sol a lo lejos, ¿no es cierto? Al momento de iluminar, perdón, la carretera, parece que crea un charco, ¿no? ¿A algunos les ha pasado? ¿Lo ha visto? O de repente ya otro tipo de ilusión óptica, cuando, por ejemplo, pones una cuchara en un vaso con agua y ves que la cuchara parece que se dobla. Ese es un ejemplo que pone Descartes, por ejemplo, ¿no? O también este de acá, ¿no? Este ejemplo de acá, no sé si se vea, ¿no? ¿No? Esta ilusión óptica que nos enseñan desde pequeños. Bueno, no se ve bien en la cámara, ¿no? Creo que mi velocidad de internet tendría que ser más rápida para que ustedes lo puedan ver. ¿Lo pueden ver? Ahí está, ¿no? Aquí no le han hecho ese truco donde parece que el lapicero se dobla, ¿no? Sí, así es, también soy mago, chicos. Ahora, lo que sucede es que Descartes dice, ahí está, pues la prueba de que nuestros sentidos nos engañan. Pero ojo, no solo la vista, también el gusto, el olfato, el oído, ¿no es cierto? Como cuando pensaste que te dijo te amo, pero no te dijo te amo. Así, así. El oído también te engañó. Y también el tacto, ¿no es cierto? El tacto también te puede engañar. Pero el caso del tacto es que prefiero no dar ejemplos sobre el tacto, ¿sí? Ahora, el caso es que el racionalismo cartesiano
no solamente duda de los sentidos, ¿no? No es tan platónico, sino que duda también de la razón. Ahora, para llegar a eso, nos dice Descartes lo siguiente. Eh, Imaginemos, ¿no es cierto?, que algunos de nosotros tiene un sueño nítido. ¿Alguna vez han tenido un sueño nítido? Les explico qué es un sueño nítido. Es un sueño en el cual tú crees que estás en la realidad y no estás en un sueño. No puedes determinar que estás en un sueño o en la realidad. Tú crees que estás en la realidad simplemente. ¿Bien? ¿Cómo te das cuenta que alguna vez en tu vida has tenido un sueño nítido? Pues alguna vez te puedes haber despertado llorando, te has despertado riéndote, alegre. De repente en ese sueño, ahí sí conseguías lo que siempre deseas, ¿no? Ella, él, lo que sea. Eh, Ahora, cuando hay un sueño nítido, dice Descartes, no hay manera de determinar cómo, cómo puedo discernir yo si estoy en la realidad o en el sueño. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a Descartes, si nosotros atendemos a esta situación, nos daremos cuenta de que no hay criterio para discernir el estado de vigilia del sueño. Entonces, nuevamente, no tenemos herramientas que al parecer nos ayuden a determinar la verdad o la claridad de algunas circunstancias. Y como si esto fuese poco, no es que nuestra razón nos engañe, pero nuestra razón a veces es débil. Porque cuando estamos desatentos, cuando no estamos atentos a lo que sucede, nos confundimos rápidamente. Entonces, por ejemplo, alguien que en este momento no está del todo atento a la clase, alguien va a decir, profe, sí, Descartes dijo que tenemos sueños nítidos. No, no, espera, es un ejemplo que puso Descartes de alguna manera para tratar de ejemplificar algo, ¿no? Pero claro, si tú no estás atento, tu razón te engaña, confundes los términos y eso sucede. Por ejemplo, ¿no? Puede suceder que tú eres experto en algún tema, no sé qué tema podría ser pues, música, podría ser, no sé, deportes, artes marciales, profe, yo soy un experto en influencers, en esto es guerra, también podría ser, ¿no es cierto, profe? Pregúnteme lo que sea de Nicola Porchela, yo se lo respondo, ahí está, es un experto en algo. Y de pronto alguien te hace una pregunta difícil de contestar y por esas circunstancias que se dan cuando la razón no tiene todos los factores necesarios para trabajar de buena manera, das una respuesta errada. La gente va a pensar que no eres el experto que decías ser. Entonces, ¿qué es lo que esto comprueba? Según Descartes, esto es un hipotético, él no dijo que existiese, es un hipotético. Es como si existiese un genio maligno que te lleva al error. Según Descartes, es una especie de tendencia al error que tenemos los seres humanos. Por eso tienes que desconfiar de todo, ¿sí? En resumen, tienes que desconfiar de todo. Ahora, según Descartes, lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar ideas claras y distintas después de dudar de todo. Y dice Descartes, ¿qué verdad puedo encontrar si estoy dudando de todo? Bueno, en este momento que estoy dudando de todo, que según yo no puedo asumir la existencia de nada, me doy cuenta de algo. ¿Qué cosa? De que estoy dudando. Estoy dudando, por tanto estoy pensando. Por tanto, en este momento existo. El pensamiento es la confirmación para Descartes de la existencia del yo, o del alma humana, si quieres. ¿Bien? Entonces, ya tengo un primer principio, una primera verdad. Pasamos a entender un poquito más a detalle lo que nos dijo nuestro amigo Descartes. ¿Listo? Ahora, perdón. Ya está demostrada la existencia de una sustancia. Chicos, pregunta, ¿les sucede a ustedes que alguna vez eh, que les han hablado de sustancia en filosofía se han imaginado un líquido, un gas, un elemento raro? ¿Pasa? Tengan cuidado con ese detalle, ¿eh? Bien. ¿Por qué? Porque cuando los filósofos nos hablan de sustancias, nos están hablando de elementos que componen la realidad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, Descartes, como ya descubrió que sí existe algo, ¿sí? Ha descubierto que existe una sustancia pensante, él nos dice que esta sustancia pensante es la primera en ser demostrada y la que ayuda a demostrar otro tipo de sustancias. ¿Sí? Ahora, esta sustancia pensante, res cogitans, según Descartes, se encarga de estas funciones en el ser humano que son juzgar, razonar, todo lo que ustedes leen ahí. Pero
también nos va a decir que es una sustancia que no ocupa un espacio, no es extensa, ¿sí? Que tenga algo de extensión significa que ocupa un espacio. Y según Descartes, esto no sucede con la sustancia pensante o con el alma. El alma no ocupa un espacio. En cambio, lo que sí ocupa un espacio es la sustancia o res extensa, que de alguna manera todo lo que es res extensa, todo lo que es materia, podríamos decir, funciona bajo una lógica mecanicista, porque la idea de Descartes es la idea mecanicista de los modernos, que hay una especie de diseñador inteligente que hizo que la naturaleza funcione como un conjunto de engranajes mecánicos, como si fuese un reloj todo. Entonces, el cuerpo humano también es eso para Descartes, ¿no? Es res extensa mecánica. Ahora, si esto funciona de esta manera, y ya tenemos dos sustancias, la pregunta es, ¿a qué acaban las sustancias para nuestro amigo Descartes? Bueno, según él, no. Lo que sucede es que nosotros también podemos llegar a demostrar la existencia de una tercera sustancia, lo que es la existencia de Dios o la sustancia divina o res infinita. ¿Cómo la demuestra nuestro amigo Descartes? Bueno, él apelará a un argumento que de hecho ya se había dado en el medioevo. ¿Cómo se llama este argumento? Argumento ontológico. Ustedes lo están viendo en este momento, ¿bien? Es más, lo pueden descargar. Ya saben cómo descargarlo, imagino que sí. Ya saben. No sean tan boomers, pues, chicos. Ahí está, miren. Ahí ven la flechita, lo pueden descargar. A ver, los leo rápidamente, ¿sí? Ya, a ver. Ahí, a ver, expertos en educación sexual. Ya, 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 ya. Bien. Sí, Jordan, ¿podría entenderse la sustancia como esencia? Sí, creo que sí. ¿Ah? Es una manera de entenderlo. Es como un elemento que compone la realidad. Me dice Ciro, profe, creo que decía que estaba en la glándula pineal y esta es una contradicción cartesiana, pues, ¿no? Es ahí, no sé si te has dado cuenta, Ciro, pero eso sería una contradicción, porque si me dice que el alma no ocupa un espacio y me dice que está en la glándula pineal, entonces sí ocupa un espacio. Y sí, eso era lo que decía Descartes, que está en la glándula pineal, lo cual implica una contradicción de sus ideas, ¿no? Interesante. Eh, y lo de los boomers era una broma, nada más, en el sentido en que los problemas tecnológicos, ¿no? Yo soy un boomer, por ejemplo. Aunque según mi edad dicen que yo soy un millennial, pero no lo creo. Listo. Ahora sí, continuemos con este argumento mediante el cual Descartes nos va a demostrar la existencia de una sustancia divina. Eh, a ver, empecemos. Según Descartes, todos los seres humanos, ojo que él ya demostró que existe algo que se llama la res cogitans, ¿sí? Ojo que eso ya lo demostró. Entonces, a ver, si el ser humano se pone a pensar, va a darse cuenta de que tiene una idea dentro de sí, que es la idea de la perfección. Según Descartes, todos tenemos esta idea de perfección porque de lo contrario no podríamos decir que algo se puede mejorar. Si existen grados del ser en cuanto a calidad, y yo digo esto es bueno, esto es malo, ¿no es cierto? Es porque existe algo perfecto respecto de lo cual yo comparo las situaciones que voy viviendo. Ahora, existe esta perfección. ¿Qué es la perfección para Descartes? Bueno, todas las propiedades que normalmente se le dan a Dios. Omnipresencia, omnipotencia, omnisapiencia y bondad. Ahora, si la perfección es todo esto, caben las dos posibilidades respecto de la existencia de Dios. O la sustancia divina Dios existe o no existe. Imaginemos que no existe. Si Dios, la perfección, no existiese, habría una contradicción en el concepto. Por tanto, Dios, por no existir, no sería perfecto y no podríamos tener la idea de perfección, pero la tenemos. Por tanto, no puede ser que Dios no exista. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica de Descartes? Dios tiene que existir necesariamente porque es el ser mayor y perfecto, ¿sí? Y existe tanto en nuestra mente como en la realidad. Ahí está. ¿Captaron ese argumento? Bien, este argumento ontológico ya nos demuestra la existencia de una tercera sustancia para nuestro amigo Descartes o Descartes. Bien, ahí lo tienen. Ya hemos comprobado la existencia de la res infinita o sustancia divina. Ahora, miren que Descartes ya aplicó algo.
solo que no nos hemos dado cuenta. Ya nos explicó que existen algunas cosas que nosotros tenemos desde pequeños, unas ideas que tenemos desde pequeños, unas ideas que nos han sido puestas, para decirlo de cierta manera. Estas ideas son lo que Descartes va a llamar ideas innatas. ¿Y cuáles son ejemplos de ideas innatas? Por ejemplo, la idea de perfección, que es Dios, la idea de el yo, ¿sí? Que es algo que tenemos desde pequeño porque nos referimos constantemente a nosotros mismos, y según Descartes, lo que se ha comprobado es que fuera de pueblos y culturas siempre existe un yo, ¿no? Siempre uno se refiere a un yo. Entonces es una idea innata, la idea del yo o del alma también, según Descartes. Otras ideas que pueden funcionar como ideas innatas, la idea de mundo, la idea de realidad, ¿sí? Es algo que también tenemos presente porque entramos en contacto con algo que no es nosotros, que no es nuestro yo, y es la realidad, entonces lo tenemos desde siempre. Y estas ideas que han sido puestas en nosotros son ideas innatas a las cuales la razón puede llegar y las cuales pueden servir de guía para el conocimiento, para el resto de ideas. ¿Y cuáles son el resto de ideas? Las que no están en ti desde tu nacimiento, sino que son aquellas que se te vienen dando por la experiencia. Por ejemplo, dos tipos de ideas que surgen así. La primera, las ideas adventicias. Las ideas adventicias son aquellas que tú adquieres a través de la experiencia sensible, ¿no es cierto? Tocas algo, ves algo, hueles algo y se te queda a ti esa idea. Esa ya es una idea adventicia. Ahora, tú coges varias ideas adventicias y puedes hacer ideas facticias. ¿Qué es facto? Creación. ¿Qué es adventos? De fuera. Entonces, tú tomas varias ideas que te han venido de fuera, usas la imaginación y elaboras ideas facticias. Por ejemplo, tomo la idea de círculo o la idea de circunferencia, tomo la idea de barras, de rectas, y entonces la idea de soporte y creo el carruaje, por ejemplo, ¿no es cierto? Tomo la idea de caballo, tomo la idea de un ser alado, el águila, por ejemplo, y creo al Pegaso. Ahí está. Entonces, ¿qué es esto? Estos son ejemplos de ideas facticias, porque si te das cuenta, lo que estoy haciendo es tomar ideas, las cuales yo he experimentado en algún momento, y obviamente a partir de eso empiezo a construir nuevas ideas. ¿Listo? Entonces, eso es un poco Descartes, ¿no? Tienen que tomar en cuenta la clasificación de sus ideas, su clasificación de las sustancias, cómo las demuestra, y ya lo van a tener un poquito más sencillo, ¿no? Bien, ¿listo? Vamos a pasar al siguiente filósofo. Bien, el caso es que Descartes es un pensador francés y como pensador francés es por tanto también un pensador continental, y hay una distinción en filosofía entre pensadores continentales y peninsulares. ¿Quiénes son los peninsulares? Los ingleses, pues los que diríamos que antes pertenecían al Imperio Británico. Y tendremos asimismo a los pensadores continentales, que son pues los franceses, italianos, alemanes, holandeses, ¿sí? Todos los que están en el continente mismo. Eh, Pasa que la mayoría de filósofos peninsulares, ingleses, británicos, como el que tenemos en la presentación, se guiarán sobre todo de las ideas de Guillermo de Ockham y su desconfianza hacia la razón. Entonces, la mayoría de las críticas que le va a llegar al racionalismo cartesiano tiene que ver con esta apuesta por las ideas innatas. De hecho, Locke va a desconfiar del racionalismo, sobre todo por sus ideas innatas, o por la creencia en la existencia de ideas innatas. Y nos va a decir lo siguiente. A ver, Descartes, tú me dices que de alguna manera hay ideas innatas que van a guiar nuestro conocimiento. ¿Bien? Lo que va a decir Locke es, entonces tendríamos que demostrar que esas ideas innatas efectivamente las tienen todos los seres humanos. La pregunta es, tomemos algunas ideas innatas. La idea de sustancia,
la idea de alma, la idea de Dios. ¿Todos los seres humanos la tienen? Por ejemplo, si tú me hablas de idea de sustancia, tendría que existir la sustancia en tanto sostén del atributo color. Pero los colores, ¿todos los seres humanos tienen noción de color? Va a sonar esto a un mal chiste, pero a ver, pregúntale a un ciego cuál es su noción de color. De hecho, Locke lo pone de ejemplo. Aterriza la teoría de las ideas innatas y lo que va a decir es lo siguiente, pues no lo tienen, no tienen ellos esa noción. Y por tanto se demuestra que no existe la idea innata de color, por ejemplo. Pero así también podríamos decir que tampoco existen otras ideas innatas. Por ejemplo, la idea de Dios. Profe, pero casi todas las culturas han tenido la noción de una existencia divina. Muy bien, pero ¿qué dice Locke? ¿Las nociones de esta existencia divina son iguales entre sí? No. Entonces, ¿qué es lo que se comprueba? Que si para unos Dios es perfecto, para otros es imperfecto, etcétera, etcétera, ¿cuál es la conclusión? Dios no es el mismo para todos y por tanto no puede ser una idea innata, sino que es una idea que los pueblos se van formando respecto de entidades que están más allá de esta realidad. Entonces, Locke descarta todas las ideas innatas. Y si no tenemos ideas innatas, si no venimos con ciertas ideas previas, ¿qué es lo que dice Locke? Nosotros venimos a este mundo físicamente desnudos y mentalmente también calatitos. Calatito vienes a este mundo sin nada de conocimiento. ¿Y cómo es que se construye el conocimiento? Bueno, primero experiencia sensible y después el entendimiento empieza a jugar con esa experiencia sensible. ¿Cómo lo puedes entender de manera más precisa? Mira, tú vienes a este mundo como una tabula rasa, pizarra en blanco, y después vas a obtener lo que Locke llama ideas simples. ¿Qué son ideas simples? Ideas que nacen al momento en que tú entras en contacto con un objeto. Por ejemplo, con el objeto reloj, con el objeto lapicero, con el objeto cámara, con el objeto, a ver qué más tengo por acá, no sé, celular, ¿no es cierto? Aunque sea chino. Y entonces entras en contacto con todos esos objetos y ya tienes, pues, ideas simples que han quedado, digámoslo así, en tu intelecto. Ahora, ¿qué es lo que queda? Bueno, por delante lo único que tenemos es jugar con esas ideas simples y empezar a formar ideas compuestas. Junto, separo, comparo y así se forman las ideas compuestas. Es el entendimiento activo el que empieza a jugar un papel importante para formar estas ideas compuestas. Ahora, hagamos una pequeña comparación para que se entienda mejor. Estemos atentos, ¿sí? Primero, comparemos Descartes con Locke. La pregunta es, ¿Descartes de alguna manera está diciendo que no tenemos conocimiento a través de los sentidos o sí? Repito, Descartes está diciendo que podemos o no podemos obtener conocimiento de los sentidos. No se preocupen, no lo voy a publicar. Listo. A ver. Bueno, esto es lo que pasa según Descartes. ¿Bien? Eh, Simple y sencillamente, nosotros tenemos ideas innatas que nos dan conocimiento seguro, pero también existe un tipo de conocimiento que viene de las ideas al entrar en contacto con la realidad, que son las ideas adventicias y facticias, ¿sí? Entonces, para Locke, lo único que estaríamos eliminando serían las ideas innatas y haciendo una clasificación nueva, ¿sí? Con otros términos, pero que vienen a ser básicamente lo mismo, que son las ideas simples y compuestas. Ahí te das cuenta, ¿no es cierto? Ojo, Descartes no está diciendo que los sentidos no nos dan información, sino que nos dan información de la cual hay que desconfiar ligeramente. Eso es lo que nos está diciendo Descartes. Y Locke, en cambio, considera que no hay que desconfiar, porque no hay otra manera de construir conocimiento. Ahora, pregunta, pero esta ya no necesita responderla, así rápido nomás. Hay una diferencia entre ambos. ¿Quién le está dando en el proceso del conocimiento más importancia al sujeto y quién al objeto? Es obvio, ¿no es cierto?
Descartes le da mayor importancia a través de la razón al sujeto, mientras que para Locke el conocimiento sería imposible sin el objeto. Entonces, de alguna manera, lo que nos están diciendo, o lo que en sus teorías nociológicas, ambos lo que nos están diciendo es que alguno de los dos elementos del conocimiento siempre tiene preponderancia. Para Descartes el sujeto con su razón, para Locke el objeto con qué, claro, con el fenómeno que te muestran, ¿no? Muy bien, ahora, pero esa no va a ser la única crítica que va a recibir nuestro amigo el racionalista Descartes, sino que también aparecerá un filósofo escocés, nuevamente uno peninsular del Imperio Británico, que también pondrá algunas objeciones a las ideas innatas de Descartes. Pero en este caso, las objeciones que pondrá nuestro amigo Hume no son como las que puso Locke, porque Locke ponía ejemplos, ¿no? A ver, entonces, ejemplos, diríamos, práctico-realistas en la sociedad, ¿no? A ver, entonces tú dices que existen ideas innatas, a ver, explícame cómo creen tal pueblo, cómo en tal pueblo tienen una noción de Dios distinta a la nuestra, para ellos los dioses no son perfectos, ahí está, ¿no? Hay una comparación casuística de los casos. En cambio, Hume no, Hume va a recurrir más a la lógica, ¿sí? Para tratar de demostrarle a Descartes en su propio terreno de que él se ha equivocado. Entonces, no existen ideas innatas. Simplemente, dice nuestro amigo Hume, que nosotros nos hemos acostumbrado a usar conceptos metafísicos que son altamente cuestionables. Por ejemplo, ¿qué conceptos? Lo que ustedes tienen ahí en la presentación. La idea de causa es un concepto metafísico. La causa no existe, en verdad, en la realidad. La idea de sustancia, ahora lo voy a explicar con un poquito más de cuidado. La idea del yo o del alma también es una idea metafísica, pero que no tiene asidero en la realidad. Empezamos con la idea del yo. Según Hume, nos hemos acostumbrado a decir, ¿no? Yo, el alma, pero eso en verdad solo es un cúmulo de percepciones. Solo que nos acostumbramos a decirle así, porque es más sencillo decir yo que decir un cúmulo de percepciones, un cúmulo de ideas, un grupo de sensaciones, que eso es lo que básicamente según él es el alma o el yo, no hay otra cosa. Entonces, simplemente es un mal hábito, solo que este hábito hace que terminamos creyendo que exista eso. Entonces, por ejemplo, es como que una persona empiece a hablar todos los días de unicornios, ¿no es cierto? Como los niños, ¿no? Que hablan de el unicornio, el unicornio, el unicornio, o hablan de Goku, Goku, Goku. Entonces, para el niño existe Goku, para el niño existe el unicornio. Pero, ¿realmente existe? Solamente es el hábito lo que hace que uno termine creyendo en la existencia de determinados seres o lo que Hume expresa como conceptos. Ojo, no digo que Goku no exista, solamente es un ejemplo. Eh, y bueno, lo que nos dice Hume es que lo mismo pasa con las ideas de causa y la idea de sustancia. A ver, explico cómo es esto de que no exista una causa. ¿Qué es la causa? Ahí está, ¿no es cierto? Dice que es una conexión entre dos hechos, donde asumimos que uno tiene que asumir el papel de origen y otro el papel de efecto. O sea, hay una relación de producción. El primero produce al segundo, el primero genera al segundo. Ahora, vamos a tomar un ejemplo de lo que normalmente se considera una causa, dice Hume. Chicos, yo les pregunto, ¿mañana va a salir el sol? Sí, profe, aunque sea invierno, igual va a salir el sol. Y si hay un eclipse solar, igual, profe, no habría eclipse solar si no habría sol. Muy bien, entonces todos los días sale el sol, todos los días sale el sol. Todos los días va a salir el sol, todos los días va a salir el sol, profesor. Muy bien. ¿Qué diría Hume? Yo citando a Hume te digo, ¿y por qué crees que va a salir el sol? ¿Qué tendrías que decirme? Ah, profe, porque ayer salió el sol. Antes de ayer salió el sol, tras antes de ayer salió el sol. Y así en todos los días que yo he vivido y que otros seres humanos han vivido, ha salido el sol. Entonces, profe, es obvio que va a salir el sol. ¿Qué diría Hume? Claro, puede suceder un cataclismo cósmico universal que haga que mañana no salga el sol y que dejemos de existir. Entonces mañana no saldría el sol. Pero en otro ejemplo, imaginemos que tú solamente te has acostumbrado a ver perros pequeños, ¿sí? No sé, chihuahuas, o no sé, pues otros perros pequeños, ¿no? Pequineses, chitsus, lo que sea. Oye, también, tus perros criollos, pero chiquitos, ¿no? Y solamente estás acostumbrado a ver perros pequeños. Entonces alguien te dice, ¿tú crees que mañana puedas encontrar un perro grande?
Perro grande no, papi, solamente hay perros pequeños, solo existen perros pequeños. En otras palabras, ¿qué es lo que te está diciendo Hume? Al igual en el sol, al igual con el ejemplo del sol, que con el ejemplo de los perros, lo que sucede es que nosotros nos acostumbramos y pensamos que se está generando un vínculo de causa-efecto, pero no hay relación causa-efecto. ¿Por qué tú me dices que si yo suelto este lápiz en este momento va a caer? ¿Por qué lo afirmas? Porque antes he visto caer objetos de manera similar. Así es, apelas a un razonamiento inductivo y por tanto solamente es probable que eso suceda. ¿Qué probable, profe? Si yo lo suelto igual sucede, pero también puede que no suceda, ¿no es cierto? Puede que venga un mago en este momento y haga flotar o haga levitar el lápiz y entonces dejó de suceder. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, pues ya tendría que explicarlo el mago. Pero si ustedes se dan cuenta, la relación causa-efecto solo nos hemos acostumbrado a ella por hábito, pero en verdad el concepto o la idea de causa no existe. Y lo mismo pasa con la idea de sustancia. ¿Qué es la idea de sustancia? El elemento, como por ejemplo en el caso de Descartes, que tiene ciertas propiedades. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, si es la sustancia pensante, la res cogitans, las propiedades serían pensar, juzgar, imaginar, entender, comparar. Lo que diría, ¿no es cierto?, nuestro amigo Hume, es que para que para mí tenga sentido que existen estas propiedades, les creo una causa. Y me acostumbro a hablar de la causa, perdón, de la sustancia, la sustancia, la sustancia. ¿Pero la sustancia existe? No, pues, no existe la sustancia. Eh, por eso es que la idea que aparece en la presentación dice lo siguiente: las percepciones se sitúan en el nivel de las propiedades o atributos, no de la sustancia. Eso es lo que afirma Hume. O sea, solo existen atributos de los objetos, pero no existe una sustancia general que está detrás de todos los objetos. Ese es un error que hemos cometido los seres humanos desde que empezamos a creer en conceptos de orden metafísico que son errados. ¿Bien? Bueno, veo que están teniendo una discusión sobre el pensamiento inductivo con respecto de la gravedad, ¿no? Bueno, Hume podría también hacer algunas observaciones ahí, pero veo que lo están encaminando bien, están entendiendo que se puede poner en duda muchas cosas, ¿no? Claro, el verificacionismo sería un principio inductivo, ¿no? Un principio inductivo, y Hume lo estaría criticando, ¿no? De alguna manera, pero recordemos que Hume es antes al Círculo de Viena, ¿no? Bien, ahora, para no quedarnos sin tiempo, pasemos a la clasificación de las ideas de nuestro amigo Hume, aunque él no le llama ideas, ¿sí? Quien le llama ideas es nuestro amigo Locke. Para Hume, lo que existe son percepciones. ¿Qué significa que sean percepciones? Bueno, simplemente está usando un término, pero es para decir que son dos tipos de componentes del conocimiento. El conocimiento se puede clasificar en impresiones o en ideas, ¿sí? ¿En qué se diferencian? Básicamente en que unas aparecen primero que otras, unas suceden a las otras y que las primeras siempre van a ser más intensas. ¿Cuáles son las primeras? Las impresiones. Como por ejemplo, ustedes ya han dado su primer beso, si han dado su primer beso, entonces ya han tenido, perdón, una impresión de lo que es un beso, ¿no es cierto? Pero ustedes en este momento tienen una idea de lo que es un beso. Profe, todavía no doy mi primer beso. Genial, pon otra cosa, pon pues tu plato favorito. Cada vez que comes tu plato favorito tienes la impresión de ese plato que comes, que pruebas, con ciertas características. Hay mucha intensidad en eso. Pero ya luego, ¿no es cierto?, cuando recuerdas la última vez, por ejemplo, que comiste ese plato, la última vez que besaste, ya estás teniendo una idea. Porque la idea se basa en qué? En la imaginación y en el recuerdo, básicamente. Y en, claro, de alguna manera el intelecto a través de ello, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, de alguna manera, lo que nos está diciendo Hume es que las ideas, por lo mismo que son menos intensas y son producto de las impresiones, son más moldeables, pues las puedes manejar y puedes crear distintos tipos de conocimiento. ¿Cuál es el problema según Hume? El problema es que los racionalistas han terminado creyendo en conceptos que no vienen de las impresiones, pero ellos piensan que son impresiones, pero no son impresiones. La idea de causa, la idea de sustancia, la idea de yo, la idea de Dios,
no son impresiones, no son impresiones, y por tanto no han existido en la realidad, pero yo he terminado creyendo en cosas que no existen en la realidad. Eso es básicamente lo que te dice nuestro amigo Hume. Ahora, vendrá alguien que de hecho era un racionalista. Este pensador alemán, Immanuel Kant, era racionalista, ¿sí? De hecho, era dogmático racionalista. Pensaba que la única vía para explicar el conocimiento era el racionalismo. Pero, en algún momento de su vida, leerá a un señor, un pensador inglés, que también duda de las ideas innatas y que demolerá, pues, los confiables cimientos de la teoría racionalista. Entonces, ¿a quién leyó? Leyó a Hume, pues, leyó a David Hume, que de alguna manera hizo que Kant se dé cuenta de que el racionalismo también tenía sus defectos. Pero también se dará cuenta de que el empirismo también tiene los suyos. Entonces, ¿qué es lo que hará nuestro amigo Kant? Tratará de construir una teoría que explique el conocimiento de una manera acertada sin inclinarse por alguno de los dos bandos, ¿sí? A esta teoría él le va a llamar criticismo. ¿Por qué criticismo? Porque lo expresó todo a través de críticas, y que era una crítica para el tiempo de Kant, una especie de síntesis, ¿sí? Síntesis de diversas posturas, pero eso no quiere decir que voy a simplemente unir, sino que tengo que evaluar y darme cuenta qué cosas de lo que me dicen dos posturas es lo correcto y qué cosas también son lo incorrecto, representan lo incorrecto de ambas posturas. Ahora, lo que Kant va a hacer es, como ilustrado que es, decir que el ser humano tiene la posibilidad de conocer. ¿Bien? Sí podemos conocer, no es un escéptico, sí podemos conocer. Pero para conocer tenemos que, como él dirá en su famosa frase en latín, sapere aude, atrevernos a conocer. Y para esto tenemos que atravesar un proceso de ilustración. Kant es un ilustrado. ¿Qué nos dice el proceso de ilustración? Que tenemos que atravesar un puente que se llama ilustración, a través del cual vamos a empezar a pulir el uso de nuestra razón, de nuestra inteligencia, y llegaremos a un punto en el cual ya vamos a poder llamarnos ilustrados. Y ahí la humanidad va a ser más plena, porque todos vamos a poder relacionarnos de una manera racional. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que plantea en el plano del conocimiento nuestro amigo Kant es lo siguiente. Ahora te lo muestro. Espero que pueda salir. No está. A ver, esperen un ratito, chicos. Voy a ver si logro hacer que cargue el archivo, ¿sí? Bien, veamos si se puede. Ahí está. Listo, lo tenemos. Eh, bien, lo que nos dice Kant con respecto al conocimiento, chicos, atentos en este caso a la presentación, es que si tú quieres saber cómo se conoce, tienes que entender cómo viene el ser humano al mundo y cómo se presenta frente a los objetos. Primero, atendamos al hecho de que el ser humano tiene, al momento de entrar en contacto con el objeto, tiene esto que se llama impresiones sensibles. En el sentido de Hume, ¿no? Que yo enfrento el objeto y este objeto ¡pac!, se queda impregnado en mí. Pero como se queda impregnado en mí, ¿sí? Este objeto, o la impresión del objeto, que sería más preciso, pasa por algo que todos los seres humanos tenemos. ¿Qué son esas dos cosas? Son prácticamente, vamos a decirlo así, dos estructuras a priori. Profe, ¿qué significa a priori? A priori significa antes de la experiencia. O sea, son estructuras con las cuales tú vienes a este mundo. Tú naces con estas estructuras. Por ejemplo, tenías las intuiciones sensibles a priori, que son lo que ustedes ven acá como espacio y tiempo. En otras palabras, ¿qué te dice Kant? Para tú poder ver un objeto y entenderlo, tienes que saber que el espacio y el tiempo no están fuera, sino están dentro, están en tu cabeza. Si no, ¿cómo podrías ordenar los objetos que tú vas percibiendo? Esas impresiones que se te vienen dando. No podrías. El espacio y el tiempo están dentro de ti. ¿Bien? Ahora, una vez que tú tienes esa impresión la tienes que ubicar espacio-temporalmente, y recuerda que el espacio y el tiempo están dentro de ti, y luego ya la tienes que clasificar en lo que Kant llama las categorías trascendentales. ¿Cómo es esto de las categorías trascendentales, según nuestro amigo Kant? Bueno, serían como estantes, ¿sí? Con muchas divisiones, donde tú puedes
una vez ya pasadas por el filtro de la intuición sensible espacio-tiempo, tú puedes coger esas impresiones y ponerlas en esas categorías trascendentales. ¿Qué categorías trascendentales existen? Yo, el alma, sustancias, causas, efectos también, ¿no es cierto? Ahí está. Tú las vas agrupando. Y ya luego, la razón, una vez que ya ha pasado por estas dos estructuras, la razón sintetiza los datos y establece ideas trascendentales, que ya han pasado por esos filtros, y ahora ya puedo recién hablar de la existencia de ciertos términos. ¿Bien? Eh, Ahora, esto es lo que pasa en el sujeto. ¿Qué es lo que pasa con el objeto? El objeto, para Kant, tiene algunos detalles que hay que considerar. El objeto básicamente tiene dos formas, o perdón, tiene dos partes, diríamos, ¿sí? Primero está esa parte que todos podemos conocer, que de acuerdo a nuestro amigo Kant se llama fenómeno, ¿sí? Y esto es lo que se vuelve impresiones y llega hasta nuestras estructuras a priori, ¿sí? Hasta nuestra intuición o sensibilidad a priori, hasta nuestro entendimiento o categorías trascendentales. Y solamente nosotros podemos captar del objeto el fenómeno. Chicos, ¿cómo son los fenómenos? Cambiantes, imperfectos, se diferencian unos de otros, ahí está. Y los nóumenos, ¿sí? Pero esos nóumenos son distintos. ¿Por qué, profe? ¿Cómo que son distintos? El nóumeno pertenece a cada objeto y es algo así como el lado oscuro del objeto que se nos oculta. ¿Bien? Ese nóumeno hace que de alguna manera nosotros tengamos que afirmar que el ser humano puede conocer, pero solamente fenómenos. No conocemos el nóumeno, porque el nóumeno o la cosa en sí permanece oculta a la razón o al entendimiento humano. No sé si se terminó de captar esta idea. Si se capta esto, creo que ahora tranquilamente, chicos, miren, también pueden descargar esta diapositiva por si les resulta, es una imagen en verdad, ¿eh? Ahora, si podemos con ellos, también nosotros podemos, ¿no es cierto?, llegar a la idea, ¿no?, de que el conocimiento se basará en qué? En que el ser humano y el objeto entren en contacto. No hay conocimiento si no existen ni sujeto ni objeto, según Kant. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Te acuerdas que con los empiristas habíamos visto que ellos le daban más énfasis al objeto y con los racionalistas se le daba más énfasis al sujeto? Te pregunto con Kant, ¿a quién se le da más énfasis? Bueno, Giancarlo, creo que no tiene nada que ver. Sí. Según Kant, quien tiene mayor preponderancia en el conocimiento es nuevamente el sujeto. Esto es lo que se llamó el giro copernicano de Kant. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué el sujeto? Si él está diciendo que nosotros conocemos los fenómenos de los objetos. Claro, precisamente por eso. El objeto es importante, no hay conocimiento sin objeto, pero de los dos, quien más importancia tiene en el proceso del conocimiento es el sujeto, porque el sujeto que tiene las estructuras trascendentales, la sensibilidad, o sea, los sentidos, y además tiene la razón. Entonces, es en el sujeto donde están la mayoría de elementos para poder construir conocimiento. ¿Y el conocimiento quién se lo queda? ¿El objeto o el sujeto? El sujeto, pues. Es por eso que es un giro copernicano. Ya no es el Sol, perdón, girando alrededor de la Tierra, sino la Tierra girando alrededor del Sol. En otras palabras, no es el sujeto alrededor del objeto, sino el objeto alrededor del sujeto. ¿Sí? Para que se entienda mejor. Ahora, vamos a la clasificación de los juicios según nuestro amigo Kant. Para Kant, los juicios son los que constituyen el conocimiento del ser humano. Y acá les pido atención, a esta parte es medio pesadita. Hay dos divisiones, según Kant, para entender los juicios. Primero tenemos los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los analíticos son aquellos que no agregan nada al sujeto, ¿sí? Ahora, ¿por qué no agregan nada? Porque, por ejemplo, yo te digo, los mortales mueren. ¿Te estoy diciendo algo nuevo? No, pues te estoy diciendo algo obvio, profe, obvio, ¿no es cierto? No estoy diciendo... Ya, esos son los juicios analíticos. El predicado no agrega nada al sujeto.
Es como decir, el ejemplo que está en la presentación, el todo es mayor que las partes. Es obvio, profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque el predicado me está diciendo algo que ya está implícito en el sujeto. Ahora, en el caso de los sintéticos, no está implícito. Por tanto, necesito otras herramientas para poder descubrir si es verdadero o no, si es válido o no es válido lo que se me está diciendo. Por ejemplo, que alguien me diga eh, que los peruanos comen palomas. ¿Qué necesitas hacer? Comprobarlo, pues, de alguna manera, ¿no es cierto? El ejemplo de la presentación, los onubenses son simpáticos, necesitas ir a Onubia o a donde sea y comprobar que efectivamente es así. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque el predicado no está en el sujeto. Es por eso que a veces se confunden los sintéticos con los a posteriori y también los analíticos con los a priori. A ver, ahora vamos a los a priori y a los a posteriori. ¿Qué dicen los a priori? Serán juicios a priori aquellos que no necesiten de la experiencia. Por ejemplo, si yo digo 2 más 2 igual 4, ¿necesitas de ir a la experiencia? No, solamente usas tu razón. Si solamente usas tu razón, es un a priori. Si en cambio necesitas ir a la experiencia y comprobarlo, en ese caso ya es un a posteriori. ¿Qué significa a priori? A priori es antes de la experiencia, y a posteriori después de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Kant? Simple y sencillo, chicos. Para que exista el conocimiento, nosotros tenemos que hacer una mezcla de ambos. Pero ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera, volvamos a nuestra separata, ¿sí? Ahí está. Los juicios que hacen que la ciencia sea precisamente ciencia y avance son los juicios sintéticos a priori, o sea, juicios que no dicen obviedades, ¿no? Son juicios que de alguna manera me dan nuevo contenido, el predicado está fuera del sujeto, no tiene nada que ver, pero además tienen que ser a priori, tengo que confirmarlos a través de la razón, no de la experiencia, porque la experiencia es medio insegura. Pero ojo, también hay juicios sintéticos a posteriori, ¿no? También existen. Pero lo importante son los juicios sintéticos a priori porque dan conocimiento seguro para que avance la ciencia. El ejemplo sería, ¿qué cosa? La recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Es obvio que la distancia más corta entre dos puntos es la recta? No. Necesitas comprobarlo a través de, ¿qué? De axiomas, de teoremas, ahí está. Entonces necesitas hacer una serie de pasos lógicos. ¿A través de la razón? Sí, a priori. Pero no es que el predicado esté dentro del sujeto. ¿Bien? Chicos, no se olviden, tienen que descargar esto, ¿sí? Porque les va a ayudar muchísimo. Ahí están las claves para las separatas. ¿Bien? Y ahora les pido, chicos, que vayan contestando a la encuesta docente mientras yo voy atendiendo algunas dudas que se presenten en los pocos minutos que nos han quedado. Perdón, a ver. Ya saben cómo es la encuesta docente, ¿no? A, lo mejor, E, lo peor, ¿no? A, adoro al profesor, B, bien, profe, buena clase, C sería, caramba, profe, creo que tiene que mejorar algo, D sería deficiente, E sería, debería ser expulsado inmediatamente, ¿no? ¿Listo, chicos? Sí, yo entiendo que sea un poco complicado captar a Kant, sí, yo sí lo entiendo, porque yo también he sufrido en su momento, ¿no? Pero después, cuando uno ya le para un poquito la mano, sabe que Kant es bastante amable, en verdad. Brian, respondo a tu pregunta. ¿Solo las matemáticas son verdaderas? No, según Kant, también puede caber la posibilidad de que la física, ¿sí? Bueno, para su tiempo es la física básicamente, también llegue a ese tipo de verdades, ¿no? A los juicios sintéticos a priori. Que recordemos, son cosas nuevas que se pueden decir, pero que se demuestran a través de la razón, ¿no? Claro, si ustedes se han dado cuenta, Kant ha sintetizado efectivamente razón y sentidos, pero le sigue dando todavía mayor preponderancia al poder de la razón. Pero ojo, la razón tiene límites, ¿ah? Porque no podemos conocer el número, por ejemplo. Más ejemplos de a priori y a posteriori. Por ejemplo, si yo les digo el círculo, perdón, el triángulo tiene tres ángulos, ese sería un a priori. ¿Necesitas de la experiencia para comprobarlo? No, profe, es obvio, ¿no? Ya, si dices que es obvio, es un analítico y también puede ser un a priori. Y en cambio, si yo te digo, eh, los relojes marca Pepito son buenos, tendrías que ir a la experiencia y comprarte tu reloj Pepito y decir, sí, profe, tenía razón, ¿no?
Y así, cualquier ejemplo que tenga que ver con una experiencia, entonces tendrías que ir pues a la experiencia misma para comprobar. Profe, en la cachina hay buenos celulares. Bueno, tendré que ir a la cachina. Ese es un a posteriori, ¿no? Y es un sintético también, porque me está diciendo algo nuevo, ¿no? Listo, chicos, aquí nos quedamos. Entonces, por favor, si tienen dudas, también pueden usar la plataforma que les ponen a disposición y por mi parte yo estoy dispuesto a atender sus dudas cada vez que ustedes lo deseen. ¿Listo?